Estamos conectados con el economista Esteban Bernal, asambleísta por el Azuay, desde la capital de los ecuatorianos. Muy buenas tardes, bienvenido, economista. Buenas tardes, gracias por la invitación a las órdenes. Economista, el día de ayer por medio de Teleamazonas, un medio nacional, se dio cuenta una denuncia que ha trascendido y tiene impactos ya para esta hora bastante importantes, como es el pronunciamiento de la fiscal subrogante. Nos referimos a la noticia de supuestos cobros indebidos en su momento cuando era asambleísta de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Al respecto, usted también se ha sabido mencionar, ha sabido ya pronunciarse. ¿Cuál sería la posición del bloque Creo por este tema? Bueno, Luis Fernando, yo creo que el Ecuador ha vuelto a vivir una situación lamentable, vergonzosa, y creo que de alguna manera ratifica también la postura que hemos tenido en el bloque de Creo, y hoy más que nunca, y le debo decir a la ciudad, a la provincia, qué honor haber tomado una decisión adecuada en enero de este año pasado, que inclusive usted sabe muy bien que me trajo conflictos políticos al interior de la alianza que tendríamos en aquel entonces, creo, con Participa en la provincia de la Azuay. Y digo, cuando voté en contra de la actual vicepresidenta porque creía siempre que no tenía ni las condiciones éticas ni las condiciones profesionales y políticas para asumir la segunda magistratura del Estado. No me equivoqué, no nos equivocamos del bloque de Creo que fuimos los únicos que votamos en contra de la actual vicepresidenta para que no sea ungida como vicepresidenta por todos los pormenores que le digo. El tiempo nos da la razón. Lamentablemente lo actuado cuando fuese asambleísta va más allá inclusive de lo diría, antiético, porque cae en un acto de corrupción perverso, en donde se les retira a sus funcionarios $1.400, el 50% de sus sueldos, una vicepresidenta de la República. Y no es un tema de especulación, porque quien hace la declaración juramentada lo hace ante una notaría y deja documentos, además, que está investigando ya la fiscalía, documentos que dan cuenta de la transferencia permanente, una transferencia constante durante todo el periodo de su gestión como funcionario y asesor de la en aquel entonces asambleísta del Ecuador, hoy vicepresidenta de la República, deja, le decía, una constancia de transferencias permanentes, tanto de asistentes de $500 cuanto de asesores de $1.400. Promediando, estamos hablando que se llevó en bruto alrededor de $42.000 por año. ¡Qué barbaridad! ¿A qué nivel estamos? Si es que esto se ratifique y se reconfirma por la Fiscalía, nosotros hemos planteado inmediatamente que el presidente de la República le exija la renuncia a la vicepresidenta de la República. Yo creo que es lo mínimo que podría hacerlo por el país, ya en el caso del presidente. Lo que haga o deje de hacer la presidenta, la vicepresidenta, la señora Vicuña, que quede para responsabilidad propia, pero creo que el presidente de la República tiene la obligación de pedirle la renuncia inmediatamente. Con respecto a Asambleísta, la Asamblea, sí. usted menciona de que esperarían que el presidente solicite la renuncia a la vicepresidenta por este caso. No obstante, hay que recordar que María Alejandra Vicuña, este no es la única denuncia que opaca su gestión. De hecho, varias denuncias han apuntado a nepotismo. No obstante, no han trascendido. ¿Usted ve con ese mismo panorama optimismo alguno de este tipo de decisiones políticas por parte del gobierno? Yo no creo que en esta vez tenga esa actitud el gobierno porque sería en extremo grave, ¿no? Las dificultades de popularidad del gobierno nacional de Alianza País, de la lista 35, son dificultades que no van a poder sortearlas en los meses inmediatos. Y esto por lo menos le daría un pequeño respiro si el presidente de la República le da una pequeña dosis de ética a su gobierno pidiéndole la renuncia. El tema de nepotismo podría haber sido una denuncia firme, sí, pero al menos dirimite por parte de la presidenta, la vicepresidenta, en el momento de justificar tal o cual cargo, que pueden inclusive aducir que tienen méritos profesionales. Antiéticamente sí, pero un tema de total discusión. Lo grave está en que hoy en día existe una renuncia, una denuncia de cohecho, de concusión.
no, de exacción de recursos, es decir, de que se le presione a un funcionario para llevarse su plata. Esto estamos hablando de robo, estamos hablando de gente que puede configurar un acto de ladrones. No estamos hablando de cualquier cosa y estamos hablando de la vicepresidenta de la República del Ecuador. No estamos hablando de una funcionaria de medio, de término medio, estamos hablando de la segunda magistratura del país. Por lo tanto, dudo que el presidente no tome esas acciones. Con respecto a la Asamblea Nacional, nosotros tenemos varias competencias, creo que para mí cabe plenamente un juicio político a la vicepresidenta de la República, es un tema que lo estamos analizando, pero sin embargo tenemos una complicación institucional en el país, no tenemos corte constitucional y eso obviamente podría botar abajo un eventual juicio político. ¿Y por qué le digo? Porque la ley y la constitución establece que previo al enjuiciamiento político de una vicepresidenta o de un presidente de la República se requiere el pronunciamiento de admisibilidad de la Corte Constitucional. ¿Qué va a pasar si planteamos un juicio político? No hay corte, por lo tanto, no hay viabilidad de un juicio. Por ello, quizá en la próxima sesión estemos como bloque planteando la posibilidad de una conformación de una comisión para que se ausculte, se profundice la investigación sobre este tema, de tal manera que se gane también espacio mientras se conforma la Corte Constitucional, uno, y dos, para profundizar en la investigación desde lo político y que esto aporte a una investigación desde lo penal que tiene que llevar adelante la Fiscalía General del Estado. Lo hecho por la vicepresidenta no es un tema de niños, es un tema grave, de extrema gravedad, el hecho de que la vicepresidenta de la República esté acusada como por parte de un exfuncionario cuando ejerció las funciones, el cargo de asambleísta de la República, y eso obviamente desmerece de manera plena la actitud que debe tener y la limpieza que debe tener un personaje de la alta magistratura como la segunda a bordo de este país, como es la vicepresidenta de la República. Es grave que hayamos tenido que destituir a un vicepresidente como Jorge Glass por actos de corrupción, y es grave que ahora se esté hablando de los mismos hechos en este momento. Y cuidado, vengan a decir que lo de Jorge Glass era de grandes cantidades y que esto estamos hablando de pequeñas. El robo es de $1 o de 20.000 millones. El robo es exactamente lo mismo. Quien roba $1 como quien roba 20.000 millones es igual de ladrón. Así es que si es que esto se configura, son ladrones quienes se han cogido dinero que no les pertenece. Asambleísta, ustedes han tenido ya varias horas, han podido dialogar quizás con otros movimientos, partidos políticos para ahondar esfuerzos en tomar una decisión, un pronunciamiento oficial como asamblea. Mire, he escuchado inclusive, tuve la oportunidad de conversar con asambleístas del propio oficialismo, que también, más allá de nuestras diferencias políticas, uno tiene la posibilidad de tener una relación personal aquí en la Asamblea Nacional. En los pasillos de la Asamblea siempre hay la coyuntura de poder encontrarse, y a ellos también les indigna y les sorprende, y por supuesto que ellos estarían abiertos y prestos para viabilizar cualquier tipo de propuesta de juzgamiento o de sanción a la vicepresidenta de la República. Lamentablemente lo que le comenté de la Corte es una situación difícil de controlarla, es una situación complicada, no tenemos Corte Constitucional, por lo tanto no habría informe de admisibilidad y en cuyo caso se caería un juicio político. Pero creo que la capacidad fiscalizadora y la posibilidad de tener una comisión especializada, ocasional, para que haga una evaluación y seguimiento, para que se aporte con mayor fuerza desde el espacio político que se llama la Asamblea, para el espacio penal o la instancia penal que es la Fiscalía General del Estado, eso es viable. Sin embargo, deberíamos avanzar con mayor profundidad en la exigencia que debemos hacer desde la Asamblea, y eso estamos pensando, Luis Fernando, en plantear una propuesta de resolución a la Asamblea Nacional para que se exija al presidente de la República tome decisiones con urgencia. Si a mí me pasara una situación de esa naturaleza en el cargo del presidente Moreno, por lo menos tendría la sensatez de salir a pronunciarme con la mayor celeridad. Hasta ahora, de lo que he podido auscultar en las cuentas oficiales de la presidencia de la República, del propio presidente Moreno, no existe ningún pronunciamiento frente a un escándalo que es, por decirlo menos, vergonzoso que el país está este rato asumiendo. Yo creo que es lamentable, vamos de tumbo en tumbo, cada ocasión nosotros hemos contribuido en esta lucha contra la corrupción, pero cuando la corrupción estuvo enquistada desde las más profundas raíces de la Revolución Ciudadana durante 10 años, es imposible que deje de seguir existiendo escándalos, y lamentablemente seguimos como ecuatorianos, como asamblea,
como sociedad viviendo esta vergonzosa situación que además tiene un impacto y una afección directa a a la imagen internacional. Yo, en el plano profesional como economista, le puedo decir que esto es sin duda una afección, inclusive hasta en el propio riesgo país. ¿Sabe lo que es que desde afuera vean que una vicepresidenta de la República de un país esté siendo acusado por un exfuncionario por haberle robado su plata, o sea, su sueldo? Eso obviamente desmerece todo el límite de tolerancia en el marco institucional en el país y por lo tanto debemos tomar decisiones. Lamentablemente, las circunstancias institucionales, normativas y políticas a veces nos limitan, como el caso de lo de la Corte que le he explicado en varias ocasiones en esta entrevista, pero creo que la capacidad fiscalizadora que tenemos como asambleístas obviamente tiene que profundizarse y eso espero que sea en estos próximos días, llegando efectivamente a un acuerdo con las demás bancadas, porque creo que la indignación está en todas las esferas públicas del país, no menos podría estar en la Asamblea Nacional. Asambleísta, usted me permitirá respetuosamente especular y también nuestros amigos oyentes me sabrán disculpar por una especulación que voy a lanzar en el aire. Y es de que este escándalo de la vicepresidenta sucede horas después de que se dieran dos denuncias de manera pública por el periodista Fernando Villavicencio. Una de ellas es la huella de Lenín Moreno, que se titula así la investigación, la huella de Lenín Moreno, en la obra de Coca Codo Sinclair. Y la segunda es sobre los muebles que ocupó en Ginebra y que los mismos habrían sido pagadas desde una offshore, es decir, con dinero de dudosa procedencia. ¿No será que lo que está sucediendo en este momento con el escándalo de la vicepresidenta tenga una intención de distraer a los ecuatorianos de otros escándalos quizás a mayor nivel de corrupción? Puede ser que su especulación esté muy cercana a la que nosotros también hacemos en términos eminentemente políticos, porque si usted sabe de ese escándalo que saltó recientemente con el tema del amoblamiento del departamento del presidente, con una compañía que además tiene el nombre de Patiño, no recuerdo exactamente el adicional, pero es Copatiño, algo así, no recuerdo, se me fue este momento. Pero eso obvio llamaría la atención también que la dificultad del presupuesto general del Estado que está tratándose en la Asamblea y que seguramente no habrá los votos para viabilizar este presupuesto que está totalmente desfinanciado, que es una concepción errónea de la economía del país, como lo que ya ha demostrado el presidente Moreno. Yo creo que hay que aplaudir muchas cosas desde lo político, el haber permitido que se reinstitucionalice la independencia, la justicia, etcétera. En el presidente Moreno lo aplaudí y lo seguiré aplaudiendo, pero no creo que puedo ni de lejos dejar de criticar el accionar desde el ámbito social, desde el ámbito económico, en donde hemos caminado medio centímetro durante todo este periodo del presidente Moreno y muestra de eso es la proforma presupuestaria desfinanciada. Pero eso es un tema que podría ahondar. Lo otro, lo que usted acaba de plantear, que lejos de ser una especulación es una realidad, es un hecho de unas denuncias críticas al presidente Moreno y que probablemente puede encontrar un camino para disuadir. Pero cualquiera fuesen las motivaciones, es un hecho cierto. Hay de por medio una denuncia dada a la vicepresidenta de la República y tiene que responderse. Y con respecto al presidente Moreno, qué bueno que usted me recuerda, en la resolución que al menos en la bancada de Creo estamos analizando, es que esta comisión de fiscalización que está formada en la Asamblea tenga la obligación de empezar un proceso de investigación sobre esa denuncia y una comisión independiente multipartidista, la de la vicepresidenta. ¿Por qué deberían caminar por los dos lados? Porque en el caso de la comisión de fiscalización es su competencia, ¿para qué vamos a crear una nueva? Y en el caso de la vicepresidenta lo vamos a hacer porque si lo trata la comisión de fiscalización podría entrar en un proceso de prevaricato. Como estamos hablando de un eventual juicio político, obviamente la comisión no podría pronunciarse antes cuando en el proceso del enjuiciamiento tiene que en algún momento abocar conocimiento y por lo tanto sería impresentable de que previamente ya haya tenido un pronunciamiento esta comisión y por eso hemos dividido esta alternativa, esta propuesta de resolución y esperamos de que la próxima sesión, que será este jueves, se trate estos dos temas. No vamos a evadir ninguna de las dos responsabilidades, lo cierto es de que ya en el plano ciudadano, no le voy a hablar como asambleísta, no le voy a hablar como profesional, le hablo como ciudadano, como Esteban Bernal. Creo que tengo una desazón absoluta de todo este proceso revolucionario, del daño
que le han ido causando al país. Pero esa misma desazón me levanta cada día más para que sigamos luchando contra estos actos corruptos, abusivos del daño que le causaron al país. Asambleísta, finalmente nos gustaría contar con su opinión si precisamente con este tipo de escándalos que se vierten y que perjudican al país, perjudican incluso en, como usted hizo mención, en el riesgo país, en el nivel de preocupación que los mercados internacionales ponen sobre nuestro país. Es por este tipo de escándalos y preocupación interna del gobierno que no ha cumplido la promesa de campaña de acudir a la ONU para que ésta entre a través de los organismos especializados a dar informes que revelen datos concretos sobre la corrupción hasta la fecha. Perdón, se me entrecortó, Luis Fernando, no le escuché bien la consistencia de la pregunta, si me puedes repetir. Con mucho gusto, asambleísta. Nuestra pregunta es precisamente conocer su opinión sobre por qué no se ha cumplido la promesa de campaña de en su momento Lenín Moreno, quien ofreció traer a las Ya. organizaciones de las Naciones Unidas y a sus departamentos especializados en lucha contra la corrupción. Bueno, mire, el presidente Moreno se ha equivocado en muchos temas. Yo creo que entre ellos es también haber ofrecido una solución que, por ejemplo, en Centroamérica, en uno de los países centroamericanos, y cuando no recuerdo el nombre exacto, no especulo, funcionó muy bien una comisión de la Organización de Naciones Unidas, en donde vino, hizo una evaluación y efectivamente profundizó, porque existen instancias especializadas en dar seguimiento inclusive a la ruta del dinero. Viene nuevamente la especulación. ¿Será que el presidente Moreno también tiene preocupaciones, que ser gente cercana a su gobierno puede terminar siendo empañada luego de la investigación? Así es la única inquietud que me queda en el marco de un análisis, porque le digo con franqueza, en muchas de las ocasiones que nosotros habíamos hecho un análisis del comportamiento del gobierno, siempre exteriorizamos a decirle, presidente, si quiere de verdad darle un cambio, hágalo de fondo, no lo haga de forma, saque a los correístas de ahí. Y es la única y exclusiva forma que tendrá para viabilizar un cambio real en el gobierno. Cuando usted tiene formando parte de su propuesta política a quienes destruyeron el país y que hoy solamente se sientan arrepentidos y formen parte de un gabinete ministerial y formen parte de decisiones políticas cercanas, gente que estuvo vinculada desde la génesis mismo de la famosa Revolución Ciudadana, los cambios no se van a dar. Pues. Es imposible que usted piense que la ex ministra Rosana Alvarado hubiese estado aportando en otra vía que no haya sido la del presidente Correa. Es imposible que el ministro Granda, exalcalde de Cuenca, aporte en otra línea que no sea de la línea de la Revolución Ciudadana. Es imposible que Gustavo Larrea no aporte en la línea de la Revolución Ciudadana si formó parte de eso. Es imposible que Fan de Falconi no aporte en la línea de la Revolución Ciudadana si fue en parte de eso. Entonces, si usted quiere darle un cambio, sea consistente, pues saque a toda la gente correísta de su lado. En el momento en que haga eso, dará una primera muestra. Lo otro nos lleva a especular lo que usted y yo terminamos de comprender en este momento, y creo que la ciudadanía, que cuando tiene que investigar la corrupción, se aterrorizan porque mucha de su gente va a terminar salpicada. Muchísimas gracias, asambleísta, por la oportunidad de conversar Gracias precisamente a por usted. los escándalos que están rondando a la vista